Bueno, iglesia, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Uno a veces se organiza, se planifica y de última hora Dios te hace un pequeño giro y te dice, quiero que hagas esto. Y estaba escuchando de esta reflexión final en la última canción. Realmente pasa con nosotros esto, ¿no? Eh, ¿Qué onda, Dios? Estoy gastando mi vida por ti. Hay muchas voces que me prometieron muchas cosas. Prosperidad, voz de las naciones. Recuerdo que muy joven a mí una vez alguien me dijo, me puso manos y me profetizó, vas a ser columna y baluarte de la nación. Estoy en Argentina. Digo, Señor, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y pasa que muchas veces escuchamos muchas voces y en nuestro deseo personal, natural, que está en nuestra naturaleza, ir hacia arriba, ir hacia adelante, no discernimos si esa voz viene de Dios. Muchas veces viene simplemente de hombres. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos desilusionamos, nos cansamos, porque muchas veces en ese intento de que se cumpla esa profecía en mi vida, me afano y me esfuerzo por hacer algo, lo hacerlo mis fuerzas, que funcione. Y generalmente no es así, porque Dios lo que no te ofrece no tiene obligación de cumplírtelo, simplemente. Amén. Entonces, la intención de Dios en este tiempo, y precisamente el mensaje va enfocado en eso, cuando escuchamos muchas voces, mucho ruido, ¿y qué pasa con nosotros en nuestra relación con Dios? ¿Y qué planifica Dios con nosotros? ¿Qué ha dicho Dios de nosotros? Porque hay muchas voces, pero la voz verdadera, la única voz es la voz de Dios. Y a esa debemos prestar atención. Amén. Entonces, bajo esa premisa, les voy a invitar, por favor, me acompañen al libro de Hebreos, en el capítulo 1. Mientras van buscando, les adelanto que mucho de lo que voy a compartir en esta primera sección de este mensaje se, se lo he robado al pastor Ariel, porque sabemos que él está dando una serie llamada Hebreos. Él empezó hace ya 23 semanas más o menos, y mucho del material que él ha compartido en el mensaje introductorio y en la primera lección de Hebreos 1 es algo que yo estoy tomando. Solamente le estoy agregando cierta sazón y quizá mucho picante, nada más, pero es muchas cosas del pastor. Amén. Así que si usted quiere ver la serie completa, bueno, en el canal de YouTube, porque parece que en el Facebook ya no dejan los videos continuos, sino que al mes simplemente se borran. Así que en el canal de YouTube puede ver la serie completa de Hebreos y ver al pastor, obviamente. Bueno, están ahí Hebreos. El mensaje de hoy se titula Cristo, el resplandor que purifica. Empezamos con Hebreos. ¿Estamos ahí? Dice, y leemos juntos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta ahí llegamos. Oremos, ¿les parece? Para que el Señor nos guíe. Señor, queremos poner en tus manos esta mañana, esta reunión, este mensaje. Realmente necesitamos de ti. Una pregunta reflexiva decía, ¿hasta dónde seguiremos? ¿Qué onda con todo esto, Señor? Y realmente necesitamos escuchar tu voz, realmente necesitamos que tú nos hables, que tú nos ayudes, que nos pongas calma en medio de la tormenta, que pongas paz, sosiego en un mundo tan alborotado, donde muchas voces se escuchan y muchas veces terminamos confundidos. Ayúdanos, Señor. Queremos que tú nos guíes y en el nombre de Jesús rogamos, Señor, que tú des dirección a este mensaje y a todos nosotros. Nos sirva para transformar, para crecer, para ayudarnos, Señor. Gloria y honra te damos por Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos. Entonces, estamos aquí en Hebreos. Eh,
Antes de desarrollar esto, quiero tomar algunos aspectos, tomando del mensaje de la serie de Hebreos que está dando el pastor. Entiéndase que, primeramente, el libro de Hebreos, si bien podríamos entender que es una epístola tradicionalmente conocida, pero como decía el pastor, más que una epístola, más que una doctrina, es un mensaje pastoral, es un sermón, es una predicación que fue dejada por escrito. Figúrese que uno de los aspectos que se toma en cuenta es que el libro de Hebreos, a diferencia de otras epístolas, no inicia con un saludo. Generalmente Pablo, por ejemplo, que es el mayor escritor de casi todas las epístolas, él siempre empieza dando un saludo, salutaciones, etcétera, a los hermanos de aquí o de allá, pero directamente Hebreos inicia hablando de Dios y hablando de Cristo, hablando de la creación y cómo Dios nos habló en otro tiempo a los padres por los profetas, por ejemplo, en el verso 1. Ahora, también algo curioso del libro de Hebreos es que no se conoce el autor, se desconoce. Muchos presumen que es Pablo, pero son especulaciones. No hay nada definido, no se sabe, así que nosotros no nos vamos a gastar tratando de averiguar quién es el autor. Pero lo más importante sí sabemos es que Dios inspiró este libro. Por otra parte, también, aunque se titula el libro de Hebreos, eh, en todo el libro, 13 capítulos, no se dice en ningún momento a quién va dirigida esta carta, este sermón, esta predicación. Se presume que es a los hebreos porque cuando se encontró la Septuaginta, conocido libro, el compilado del Antiguo Testamento, o el libro de los 70, como se le llama, los compiladores, más o menos en el año 250 a.C., de la Septuaginta, se decidieron ponerle simplemente, al no encontrar nada, a los hebreos. Y de ahí se tomó el título que ahora nosotros manejamos como el libro de los hebreos. ¿Está? Entonces, esos datos como para ir entendiendo y ir enfocándonos básicamente en lo que queremos hablar. Entonces, el propósito del autor en este libro es proclamar la supremacía universal del Señor Jesucristo. Si vemos en Hebreos 13:22, no lo busquen, se menciona también que es una palabra de exhortación. Es decir, la intención de este libro es, y el interés del autor, por cierto, es que este sermón sirva para animar y hacer reflexionar a los lectores. Y había una razón particular que vamos a ir conociendo ahora. Otro objetivo también es alentar a los destinatarios de este sermón, pues en ese tiempo, en el tiempo que se escribe esto, se encontraban bajo mucha persecución, bajo mucha presión y por consiguiente se encontraban con cierto desánimo, con cierto desasosiego, estaban un poco confundidos, estaban marchando atrás en algunos casos porque la presión social era demasiada, era mucha. Y es por eso que empieza el autor en Hebreos directamente al punto. Deja de lado los saludos, deja de lado cualquier presentación protocolar y directamente al punto, a lo que más le interesa. ¿Por qué? Porque hay que alentar a un pueblo que está necesitado de palabra, de afirmar su idiosincrasia, de afirmar su pensamiento. ¿Está? Ahora, vamos a desarrollar propiamente, para no extender mucho, el texto en sí. Si volvemos al versículo 1, luego de este preámbulo que hemos hecho, cabría preguntarnos a qué se debe esta proclama de la supremacía de Cristo, primeramente, y qué ocurría en aquel tiempo, más detalladamente, como para que el autor ponga tanta pasión y énfasis en la exposición de un discurso realmente tan magnífico. Entonces, si leemos nuevamente el verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a llegar ahí. ¿Cuál es la idea del autor en este sentido? Cuando Dios se comunica con su pueblo, lo va haciendo de manera progresiva. Sabemos que la Biblia se escribió más o menos en un periodo de 1500 años. Muchos autores, muchas personalidades que iban recibiendo palabras de Dios y estas iban siendo plasmadas. En el plan progresivo de Dios, en su comunicación efectiva con el ser humano, con el hombre, con su pueblo, él fue soltando, digámosle, por cápsula, por pastillas, cuál era su plan. No tiró todo de golpe, no expuso todo, sino que fue de a poco, paulatinamente, progresivamente, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años y de manera muy puntual. Cierto punto aquí, cierto punto allá, tal profeta con esto, tal otro profeta con lo otro, y al hacer la compilación se va entendiendo más claramente el plan de Dios. Entonces esa es la idea que va lanzando el versículo 1. Cuando dice muchas veces, se refiere a estas etapas o periodos donde fue
revelándose la voluntad de Dios, sus planes y obviamente sus propósitos. Cuando menciona de muchas maneras, va refiriéndose a que Dios habló a través de sueños, habló a través de visiones, habló a través de profetas, a través de éxtasis, a través de la zarza ardiente, recordemos eso. Entonces, y también usó muchas figuras, muchos tipos y muchos símbolos. El anuncio del plan de Dios de manera progresiva, de manera paulatina, poco a poco, como para que no, como para que se vaya entendiendo, como para que se vaya asimilando. ¿Está? Entonces, cuando dice en otro tiempo, está refiriéndose a los tiempos antiguos, obviamente, a los padres se refiere a los patriarcas principalmente, a los patriarcas del pueblo de Dios y a los diferentes líderes en diferentes etapas de los tiempos bíblicos. Y finalmente, cuando cierra, por los profetas, Dios particularmente daba a conocer a los profetas su voluntad, principalmente. Por los profetas es que Dios se comunicaba, por los profetas es que Dios iba dando su mensaje, por los profetas es que Dios iba dando a conocer sus planes, su idea general de cuál era el propósito de todo esto. ¿Está? Entonces, en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quedamos ahí. Dios, por medio de Israel, fue preparando el camino para la manifestación de su Hijo, que acabamos de ver en el versículo 1. Después, cuando menciona en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, da a entender que, si bien es cierto, hubo una etapa en que Dios manifestaba su palabra por los profetas, llega un momento en que, recordemos, hay una pausa muy interesante entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Luego se le conoce a ese periodo de tiempo entre Malaquías y la manifestación de Juan el Bautista como el silencio de Dios. Dios ya no se comunicó con su pueblo, Dios ya no habló más nada a su pueblo, Dios ya no lanzó profecías ni nada. Y en ese periodo de tiempo, aunque fue el silencio de Dios, no significa que Dios dio la espalda a su pueblo, sino que simplemente guardó silencio. Y en ese momento, en ese periodo de tiempo, 430 años, ocurrieron muchas cosas. Israel siguió desarrollándose, siguió manifestándose, pero a su vez hubo acontecimientos políticos y religiosos que fueron generando ciertos cambios, pero no para bien, lastimosamente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Desde que se manifestó Jesucristo corporalmente en esta tierra, Dios nos habla ahora por medio de él. Y esto es interesante, porque aquí no lo tengo escrito, pero rompemos un poco el molde. Y lo decía hace un momento, ¿no? Muchas veces viene gente y se dice, se autoproclama, soy profeta y vengo a profetizarte de parte de Dios. Y te dan alguna palabra y uno se emociona, llora, cae al suelo en algunos casos. Pero la palabra claramente, Hebreos está mencionando que antes, en el antiguo tiempo, Dios hablaba por profetas y que ahora habla por medio de su Hijo. No dice por medio de su Hijo más profetas, simplemente dice que Dios habla por su Hijo. Entonces sirve para nosotros para pensar y reflexionar que cuando alguien se viene con el título de profeta y quiere darte palabra, al menos frénate un poco y ponga atención. Porque Dios nos ha hablado en este tiempo, ahora dice, nos habla por medio de su Hijo. ¿Está? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora es interesante porque en los textos antiguos, usted ve esta última porción que dice, nos ha hablado por el Hijo o por su Hijo, dice otras versiones. Ese artículo, el Hijo, no aparece en las versiones antiguas de los manuscritos. De todo lo que se han encontrado no aparece. Simplemente esto se leería así más o menos. Dios nos ha hablado por Hijo o Dios nos ha hablado en Hijo. Gramaticalmente, en nuestra lengua castellana como que no tiene sentido, entonces hay que acomodarle, ¿verdad? Nos ha hablado por el Hijo. O sea, dando a entender que el medio por el cual Dios nos habló, o el intermediario, es Jesucristo. Pero cuando el texto antiguo dice por Hijo, da a entender que Jesús no es el mensajero, Jesús es el mensaje. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Él mismo, Jesucristo, es la personificación de la palabra de Dios. Él es el verbo de vida, dice en otra porción de la Biblia. Él es la palabra. O sea, no lo miremos solamente a Jesús como el intermediario. Él es el verbo, Él es la palabra. Es la personificación del mensaje. ¿Se va entendiendo? Por eso que dice, nos ha hablado por Hijo. Entonces ahí se va entendiendo mejor la connotación de los textos griegos, qué es lo que nos quieren decir. Eso es lo importante. Ahora, sigamos. No aparece el artículo Él. Entonces nos da a entender que Jesús es la palabra misma de Dios. Y luego dice,
a quien constituyó heredero de todo. Y esto es interesante. Cuando, me lo llevo en orden, porque tantas cosas interesantes que me quiero adelantar. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Siguiente fracción del versículo 2. El término griego clerónomos se traduce propiamente como heredero, pero también denota el concepto de poseedor. Te voy a explicar a qué se debe esto. Entonces también podríamos leer a quien constituyó poseedor de todo. Lo interesante es esto. Para que una persona o alguien sea heredero, si retrocedemos en el tiempo, se puede entender de que esa persona primero ha tenido que nacer, tiene padres, los padres han generado posesiones, riquezas, cosas materiales, y cuando pasa el tiempo, este padre por naturaleza fallece, y deja en herencia a los hijos todas sus posesiones, o al único hijo todas sus posesiones. ¿Se entiende? Es el concepto natural que tenemos de herencia. Para yo heredar algo de mis padres, él en su tiempo morirá, me dejará la herencia, firmarán los documentos y yo soy posesionario ahora de todo. Entonces, eso podría prestarse a confusión, dando a entender la idea que, como dice alguna secta conocida de por ahí que da para dando vueltas, que Jesús no es Dios, que Jesús es creación. Entonces, ¿y por qué acá lo dice? Es heredero. O sea, él tuvo que nacer, fue creado, fue engendrado. Pero si ampliamos el concepto con este término clerónomos del griego, también puede interpretarse como poseedor. Es decir, Dios, Cristo, es el poseedor de todas las cosas. Es el que tiene por sí todo lo que existe. Es decir, no en el término humano de que algún día yo recibiré esto de herencia y seré posesionario, mientras tanto simplemente veo que otro lo administra, en este caso el Padre, y yo no lo tengo todavía. Lo disfruto, sí, pero no lo tengo en propiedad. En cambio, la idea de poseedor sí implica que ya desde el principio él posee todas las cosas, él que es posesionario y administrador de todas las cosas. Entonces nos cambia un poco la idea de herencia y por consiguiente, repito, como dice alguna secta, que Jesús no es Dios, que Jesús simplemente es una creación. Entonces nos va cambiando el contexto, el concepto. Entonces, Jesucristo es poseedor de todo. Luego sigue diciendo el versículo, y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesús, entiendas esto, esto es interesante, es el agente creativo. Jesucristo es el agente creativo, es la causa instrumental de la creación universal. Él, Jesucristo, es el fundador de todo, es el que manifiesta todo, lo material e incluso lo inmaterial. Eso lo vamos a ver. Del vocablo griego, cuando leemos, leemos universo en esta porción del versículo, el vocablo griego aion no solo se refiere a la creación física de los elementos, también se refiere a la perpetuidad, escuche esto, perpetuidad pasada, perpetuidad futura, a los tiempos, a las eras, a las épocas, a la eternidad, al tiempo y al espacio. Es un poco difícil entender en nuestra corta raciocinio humano, ¿cómo puede ser el creador del tiempo? Bueno, Jesús, Dios es el creador del tiempo y del espacio, de las eras, de las épocas. No solamente creación, entendamos a Jesús como creador físico de las cosas, el universo, los planetas, polvo cósmico, etcétera, el sol, la luna, las estrellas, las pléyades, las constelaciones, Osa mayor, Osa menor, los agujeros negros, etcétera. No, también es del espacio. El vacío que hay entre una estrella y otra estrella, ese vacío, también es creado por Dios. No es consecuencia de que dos planetas se separan y automáticamente se genera un vacío. No, el vacío, el tiempo es generado por Dios. Escuchaba, por ejemplo, y este es un bocadillo mío, ¿por qué es imposible que se realicen los viajes en el tiempo? ¿No? Se especula mucho con los viajes en el tiempo, los viajes temporales, gente que quisiera tener una máquina transportadora del tiempo, que lo lleve al pasado. Y muchos dicen, quisiera ir al tiempo de Jesús para ver cómo era, o para ver la crucifixión. Y un razonamiento filosófico decía, técnicamente es imposible, porque ya que tomando el concepto de que Jesús es creador no solamente de lo físico, sino también de lo inmaterial, si tuvieras una máquina para viajar en el tiempo, esta máquina no solamente tendría que llevarte hacia atrás en el tiempo, al pasado, sino que también tendría que mover las cosas de su espacio en el cual están. Se sabe por ciencia de que, por ejemplo, el sistema solar, el planeta, el Sol y los planetas que lo circundan, no están estáticos en un solo lugar.
se entiende que tiene un movimiento espiralado. Es el Sol, con todos los planetas alrededor, y la Tierra en ella, que van girando alrededor del Sol, pero a su vez el Sol va moviéndose en el espacio hacia el infinito, a una velocidad cósmica que nosotros no llegamos a entender. Entonces, en su viaje, los planetas van haciendo este giro en el Sol, pero como el Sol va avanzando, van haciendo un movimiento espiralado hacia adelante, o hacia, sabe Dios, lo digo en un concepto natural, hacia adelante, no sabemos si es adelante o hacia atrás, pero va avanzando. Entonces, para retroceder en el tiempo, no solamente hay que volver al pasado, sino también hay que hacer retroceder el cosmos hacia atrás, porque podríamos volver al pasado, pero ya el planeta se movió a otro espacio. Suena un poco complicado, ¿verdad? Mucha ciencia, pero más o menos es esa la idea. O sea, es imposible mover las cosas y Dios obviamente hizo las cosas así. Dios es creador de lo físico, Dios es creador de lo inmaterial también, del tiempo, del espacio. Entendamos eso. Es Jesús. Jesús es el centro de todo. Cuando el autor de Hebreos está magnificando todo esto, tiene un propósito. Quiere dar y dejar en claro que Jesús es la supremacía total, que Jesús es el elemento transformador, que Jesús es el Dios creador, que Jesús es quien controla todo, quien gobierna todo, que Jesús es el formador del universo, que Jesús es el formador nuestro, que Jesús te creó a ti y me creó a mí, que Jesús nos formó con paciencia, el Dios todopoderoso que puede hacer constelaciones, que puede hacer estrella, nos formó a nosotros. Imagínate eso, ese poder. Ahora, este es el Cristo en el cual nosotros hemos creído. ¿Recuerdas esa cancioncita? Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Porque tiene el poder de hacerlo. Ese es el Cristo que nosotros creemos. ¿Se va entendiendo? Algo interesante, no lo busque. Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí lo afirma. Juan 1.3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 11.3 también menciona, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El poder de Dios. Dios puede hacer cosas de la nada, puede darle forma, puede darle vida, les da creación. ¿Se va entendiendo? Un último versículo, ese sí me gustaría que lo busquen, Colosenses 1.16. Luego volvemos a Hebreos, no pierdo el texto de Hebreos. Colosenses 1.16. ¿Está? Dice Colosenses 1.16. Porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, esta última partecita la voy a desglosar. Todo fue creado por medio de Él. Jesús es el agente creador, como decíamos. Y para Él, Jesús es el poseedor de todo. Claramente lo dice el versículo. Cuando entendemos mayor contexto, nos vamos dando cuenta que este versículo de Colosenses 1.16 refiere todo lo que venimos analizando de Hebreos. Ahora sí volvemos a Hebreos, por favor. Vamos al versículo 3. El cual dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos desglosando esto también. El Señor Jesucristo es el reflejo visible de un Dios invisible. A Dios obviamente no lo podemos ver, pero Jesucristo es la imagen viva de Dios, ¿no? Esto es comparable con, usó el pastor esta referencia, ¿no? Con el sol y la luz que irradia. El sol, naturalmente, nosotros nos paramos fuera, queremos ver el sol, no lo podemos ver. Eso más o menos representaría la imagen o la figura de Dios. Es poderoso, es inmenso, sabemos que es así, como el sol, pero no lo podemos ver, no podemos ver a cara descubierta al sol porque es imposible, pero sí podemos sentir, por ejemplo, sus efectos, podemos apreciar los rayos del sol, los haces de luz, podemos, si nos paramos a cara descubierta al sol, podemos sentir sus efectos. Entonces, más o menos esa es la idea, esa es la figura cuando se dice que es el resplandor de su gloria. ¿Se va entendiendo? El vocablo apaugasma, del cual se traduce resplandor, no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento y significa propiamente esplendor reflejado, luz reflejada, o la luz que emana de un cuerpo luminoso. Jesucristo es esta luz que emana de Dios. Jesucristo es el reflejo visible, decíamos, de un Dios
invisible. Ahora, también menciona este versículo 3 la imagen misma de su sustancia. Y acá hay otro vocablo griego, carácter o carácter, del que se traduce imagen, y tampoco aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. De ahí se deriva nuestra palabra carácter. No carácter, ojo, carácter. Se lo explico así. Creo que todos conocemos las antiguas máquinas de escribir, ¿verdad? Había teclas que apretar y había una varita de aluminio que tenía al borde una letra. Y según se iba apretando cada tecla, se iba marcando una letra en una hoja de papel, ¿cierto? Cada letra es un carácter. ¿Se va entendiendo? Entonces, esta palabra, carácter, que se traduce como carácter, tiene la idea de una herramienta de grabado. También es el grabado mismo o un estampado. Un carácter es como una letra, como una marca, como un signo. Entonces, para que una letra se refleje en un papel, tiene que estar precisamente bien diseñada. Si está mal diseñada, el reflejo va a ser también distorsionado, ¿cierto? Esto también se entiende a través de las estampas en las monedas, en los sellos, en la cera. Esa es la idea que expresa. El sentido aquí es que Dios, el sentido aquí es que Dios está representado bajo la idea de una sustancia o un ser. Entonces Cristo Jesús es la semejanza exacta de eso, como una imagen lo es del sello o un troquel. Otra idea sería por ejemplo, más a nuestros tiempos, escuchamos esta palabra, la sublimación, que es una especie de estampado en remeras, en polos, en camisas, no una maquinita que bajas, sella una figura y se refleja. La máquina sublimadora tiene la imagen de que se va a imprimir. Entonces, simplemente la imagen impresa es el reflejo exacto mismo de ese sello matriz que se está usando o de ese troquel. Entonces, la idea que se lanza aquí es que Jesús es la imagen misma de Dios. Muchas veces se cuestiona al cristiano y se le pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Alguna vez te habrán hecho esa pregunta? ¿Cómo es Dios? Dices que Dios es invisible, entonces descríbeme a Dios. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo sé que Dios existe si no lo veo? Bueno, en vez de caer en las discusiones filosóficas, porque te tomaría mucho tiempo, trata de conocer más a Cristo. Y la próxima vez que alguien te pregunte quién es Dios, simplemente preséntale a Cristo. Porque Él es el sello de la perfección, es la imagen misma de Dios. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Dios. Cuando presentamos a Cristo, estamos presentando a ese Dios invisible de que mucha gente reclama ver. Sí, a Dios no se le puede ver, pero podemos mostrar a Cristo. Él es la fiel imagen de Dios. Por eso es importante conocer a Cristo y poder conocer sus bondades, su poder, su gracia, intimar con Él, para poder nosotros responder cuando nos interroguen quién es Dios, inmediatamente presentamos a Cristo. Y se acabó. Se acaba la discusión filosófica y simplemente Cristo es el orador de todo. Amén. Entonces, interesante que en Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es otra manera de resumir lo que estamos leyendo acá en Hebreos, Colosenses 1.15. Y finalmente tenemos acá otra porción de este versículo 3 de Hebreos 1, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo, Él habló y todas las cosas fueron creadas. Él habla y todas las cosas son sustentadas. Colosenses 1.17 menciona, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, o en Él se sostienen. Es decir, Jesucristo no solamente es el ente creador, el que manifiesta todas las cosas, sino que también Jesucristo es el que sostiene, el que mantiene funcionando todo. Si tú lo ves de manera más cercana, quitándote un poco del universo y del resplandor del cosmos, Jesús te creó a ti. Como ente creador, no solamente te creó, también te sustenta. Muchas veces eso es lo que nosotros nos olvidamos, que Jesús es nuestro sustentador, que Él no solamente nos creó y nos soltó a la deriva y arréglate como puedas. Sigamos a entender, analizando Hebreos, que Él es el sustentador de todo, Él nos sostiene a nosotros también. Y eso debe ser un aliciente para cuando tengamos esos momentos de debilidad, esos momentos de duda, esos momentos en que decimos a Dios, bueno, ¿qué onda? Él nos sustenta. Él está con nosotros. Él no solamente nos soltó en este planeta, en este tiempo, en esta época, sino que también nos sustenta, poco a poco, paso a paso.
Y aunque no experimentamos su presencia física, hay que tener conciencia de que Él está con nosotros todos los días y dice la palabra hasta el fin. Y de eso hay que agarrarnos, de eso hay que aferrarnos y hay que creerlo sobre todo. Porque muchas veces lo hemos leído, pero no nos suena, no nos hace ruido, porque nuestra mente está en otra cosa. Pero Él es el sustentador. Así como es sustentador del universo, Él es sustentador de nuestra propia vida, de nosotros, de cada uno de nosotros. Y eso debe ser mucha motivación para nosotros. Amén. Habiendo efectuado, seguimos leyendo, verso 3, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, en este tiempo ya no es por sangre de toros, no es por sangre de corderos, sino por la propia sangre de Cristo. Él nos redime ya no con sacrificios en el templo, sino con su propia sangre. ¿Está? Él tiene por objeto introducir la gran característica del plan salvador de Dios. Jesucristo es la manifestación cúlmine de todo lo que se vino hablando antes a los padres por los profetas. Jesucristo es la manifestación final, el sello de todo lo que se venía diciendo antes. Y Jesucristo mismo lo manifiesta. Entonces, la purificación ya no se hace, la purificación de nuestros pecados ya no se hace por la sangre de cordero, de toros y de animales, sino que es Jesucristo mismo, dándose en sacrificio para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos, para darnos vida nueva, para sacarnos de las tinieblas, de la oscuridad, a esa luz admirable que es el Señor. ¿Se va entendiendo? Cristo derramó su sangre, Cristo derramó su vida en sacrificio por nosotros y Él pagó alto precio por cada uno de nosotros, por nuestra vida. Y cierra el verso 3 diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando usted lee majestad en esta última porción del verso 3, es una, si se da cuenta, majestad ahí está la palabra con letra mayúscula, como si fuera un nombre propio. Ahora, lo curioso es esto, que el autor describe de una manera muy sublime, muy elevada, muy poética, muy magistral, está describiendo a Dios. Lo hace de una manera más poética. O sea, esto tranquilamente podría leerse. Se sentó a la diestra del Padre o se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Eso es lo que quiere decir se sentó a la diestra de la majestad. Simplemente que el autor lo sublima, lo hace algo más poético, algo que sea más encantador para el oyente. Entonces se está refiriendo a Dios. Majestad está con mayúscula, refiriéndose a Dios. Es un eufemismo que él usa para dar a entender que es Jesucristo se sentó al lado de Dios. Y eso lo sabemos por historia bíblica. Y vamos al verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué es importante destacar esto de los ángeles? Escuche esto. Dentro de la tradición y de la cultura judía, y esto es interesante lo que encontré, se tenía una alta opinión de la excelencia trascendental de los ángeles. Incluso lo asociaban directamente con Dios, a los ángeles. Hay una de las tradiciones judías que menciona que cuando, por ejemplo, la frase del Antiguo Testamento, cuando dice Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, la tradición, algunas de las tradiciones judías dan a entender de que Dios no solamente hablaba con el Hijo, con el Espíritu Santo, sino que también estaba hablando con los ángeles, que a Él les manifestaba su plan. Entonces, cuando el autor aquí destaca que Jesús es tanto mayor que los ángeles, dando a entender que Jesús no es una creación, que Jesús es superior a los ángeles. Está destacando la idea de que no le demos tanta relevancia a los ángeles, porque los ángeles tienen su lugar, pero Jesús es superior a ellos. Él es estábamos viendo en los versículos anteriores, Él es el elemento creador, el ente creador. Es el que formó todas las cosas. Los ángeles no tienen poder creativo, los ángeles simplemente están a la orden, al servicio de Dios. ¿Se va entendiendo eso? Y entonces la idea de esta carta, me estoy quedando creo sin batería, la idea de la carta es que, o de este sermón es que el pueblo judío a quien estaba dirigido este mensaje, se piensa, puede entender claramente quién es Cristo, quién es el Señor, qué representa, cuál es su propósito y por qué razón también. Y aquí viene algo más interesante, ya dejando esta porción. ¿Por qué razón el autor de Hebreos lanza de una manera tan rápida este mensaje, esta reflexión tan profunda de Jesucristo, del Señor, de su poder creativo? Va de menos a más, ¿no? Antiguamente los padres por los profetas, pero va avanzando y dice, en este tiempo nos salvó por Jesucristo, en este tiempo sabemos que Él nos salva, nos redime, va
llevándolo todo hacia un clímax, el discurso, en apenas 4 versículos. Si nosotros leemos todo el libro, obviamente hay magnífico material para analizar. En estos solo 4 versículos es el clima de todo. El clima de Dios, el clima de Jesucristo, y va narrando de una manera magistral a sus oyentes cuál es el propósito de todo esto. Y decía, ¿por qué razón? En aquel tiempo, en el primer siglo, y decíamos hace un rato, ¿no? Los judíos estaban pasando mucha persecución, estaban pasando penalidades. Se había manifestado la diáspora, que es el exilio, que los judíos huían de su tierra para exiliarse en otros lugares, consecuencia de la misma persecución. Y esto generó que se vayan cultivando con otras costumbres, con otras culturas, que su pureza religiosa se vaya diluyendo, se vaya mezclando, se vaya mixturando con otras culturas. Y eso generó muchos estragos. En vez de traer beneficios, generó problemas. Ese es el énfasis del autor de Hebreos, de destacar de que tenemos que volver a las bases, tenemos que volver a la raíz que nos interesa. Básicamente, si bien no se dice exactamente a qué público está dirigido, pero se entiende, según el contexto, que primeramente va dirigido a judíos que habían abrazado el cristianismo, que estaban creyendo en Cristo. Por eso el énfasis de Cristo en estos primeros versículos. Estaban creyendo en Cristo y a su vez, por ampliación también, va dirigido a aquellos judíos que si bien no habían abrazado el cristianismo, pero simpatizaban, venían, participaban, querían escuchar algo nuevo, pero no eran muy creyentes, digamos, en Cristo. Eran eh, participantes, simples señores de banca, por decir. Escuchaban, bueno, pero no se comprometían. Y también, obviamente, iba dirigido a aquellos judíos que se aferraban a su religión, se aferraban a su fe, no querían saber nada del cristianismo, pero en ese momento también sufrían la persecución, también sufrían dolores. Algunos de ellos incluso habían sido embargados, les habían decomisado sus tierras porque las leyes romanas simplemente se les imponían y ya. La cuestión política y la cuestión religiosa era muy dura para con ellos, eran muy discriminados. Entonces, el interés del autor es que no se desenfoquen, que no pierdan su horizonte, que entiendan que Cristo es quien los llamó, que Cristo es quien los redimió y que Cristo es quien los sostiene, que Cristo es quien los salvó, los rescató de esa vana manera de vivir. Y entonces ahora están ellos un poco desenfocados y la idea es apuntalar la fe de ellos. La idea es apuntalar el horizonte, apuntalar quiénes son, cuál es su verdadera idiosincrasia ahora. Esa es la idea del autor. Quiero narrarte un poquito los acontecimientos históricos. Esto lo voy a leer solamente porque si no nos va a tomar mucho tiempo. De qué acontecía para que el pueblo judío esté así y por qué el énfasis y el apuro del autor en dedicarle los primeros versículos a la grandeza de Dios y a la grandeza de Cristo. Por ejemplo, en el año 332 a.C., Alejandro Magno conquista Judea y ahí inicia lo que se llama la helenización, la masificación de la cultura griega en todos los lugares. Entonces se impone la cultura griega sobre la filosofía, sobre la lengua, sobre el arte, etc. El griego se vuelve la lengua común, de ahí conocemos el griego koine, bueno, ahí nace con este asunto. En el 323, la diáspora judía se masifica, es decir, se esparcen hacia otros territorios como Alejandría, Antioquía, etc., quedando expuestos nuevamente a la cultura griega y mezclándose con ella. Empieza a diluirse la esencia pura de la creencia judía. Y esto es importante para lo que después vamos a ver. Otro caso, en el 175 surge Antíoco Epífanes, quien prohíbe las prácticas judías, más presión hacia los judíos, más persecución. Les prohíbe, por ejemplo, la lectura de la Torá, les prohíbe guardar el Sabbat, les prohíbe el ritual de la circuncisión, más presión sobre ellos. Esto era para ellos prácticamente imposible, sus tradiciones cortadas de golpe. Otro caso, en el 167 tiene lugar la revuelta de los macabeos, una familia sacerdotal judía que se rebeló exitosamente contra el imperio seleucida. Los macabeos, hay libros escritos de ellos que nosotros no lo tenemos en la Biblia cristiana, pero eso aparece en la Biblia católica, que se puede leer como información general, sí, como libro de fe, no, que entiendas eso. Pero los macabeos, entiéndase, se volvió un grupo, eran judíos, pero se volvió un grupo revoltoso. Al no tener la voz de Dios en estos 430 años, trate de entender lo que intento decir, es que sus ojos se empezaron a enfocar en otras cosas. Empezaron a llenar su fe tradicional judía
con otras costumbres, con otras tradiciones. Y la presión social de aquel tiempo, como venimos viendo, fue generando que ellos a su vez se fueran misturando. Y algunos grupos se fueron rebelando, se fueron politizando, más que mantener su esencia pura religiosa. Se fueron politizando. Y uno de estos grupos es, por ejemplo, los macabeos, que empezaron a generar revueltas y empezar revoluciones. Se metieron a otros temas. Este mismo tiempo también genera el surgimiento de los fariseos. En el año 167 aparecen los fariseos, harto conocidos porque los leemos en todo el Nuevo Testamento. Los fariseos siempre haciendo oposición, siempre exigiendo cosas, siempre oponiéndose a Cristo. En ese tiempo, en ese periodo, junto con los macabeos, aparecen los fariseos, otra secta religiosa y política del judaísmo. En el 37, otro acontecimiento, 37 a.C., aparece otro personaje conocido, Herodes el Grande. Conocemos quién es él. Quien promueve, escucha esto, el sincretismo cultural y religioso, la fusión de todas las religiones, la mezcla. Incluso en algunos casos se dice que pretendía comparar a Dios con el dios griego Zeus, empatarlo y hacerlo igual. ¿Se va entendiendo? Algo inaceptable para los judíos. ¿Cómo vas a comparar a Dios, el Dios real, el Dios vivo, con Zeus o el Dios del Olimpo, un personaje inventado? Pero eso es lo que intentó Herodes el Grande. Mezcla y función religiosa, mezcla y función política, mezcla y funciones culturales. Funciones culturales. En el 4 antes de Cristo, bueno, nace nuestro Señor. En el 6 después de Cristo, surgen otro personaje conocido, los celotes. Este era un grupo más político, extremista, nacionalista, judío, que estaban en contra de Roma. Esto ya era más de ir a la guerra, de ir a la confrontación, de ir a la pelea. Estos no eran de diálogo, eran más de agarrarse a las piñas. De este grupo político, celotes, no se menciona en la historia bíblica, leí también nace otro grupo llamado, y este nombre te debe ser muy familiar, nace un subgrupo de los celotes, un grupo llamado los sicarios. ¿Eso era el nombre? ¿Por qué le decían los sicarios? Porque si los celotes ya eran agresivos, los sicarios simplemente quitaban la vida de quien no les gustase. ¿Por qué les decían sicarios? Porque en su andar diario manejaban unas pequeñas dagas, pequeñas, que se llamaban sica o sicae. De ahí de sica proviene sicario, porque encontraban, por ejemplo, a un judío cobrador de impuestos, y obviamente ellos rechazaban esto, y eso lo dice la Biblia, ellos se acercaban sigilosamente y cortaban su vida. También encontraban un soldado romano y si tenían la oportunidad, acababan con el soldado romano. No había diálogo, no había conversación, eran más extremistas. Era todo eso. Entonces, estamos viendo que la situación social era muy crítica. El énfasis de Hebreos es enfocar a la gente hacia el sentido real de lo que es Cristo, de lo que es Dios. De que no mezclemos otras cosas con nuestros principios, con nuestros valores. ¿Por qué es importante esto? Porque en medio de tanta presión social, confusión religiosa, grupos extremistas, sincretismo, los judíos cristianos empezaban a marchar hacia atrás. La carta, este sermón de Hebreos, tiene la intención de llevarlos a que se afirmen, a que se consoliden, a que no se desanimen. Estamos ya viendo, creo que estamos en el capítulo 7 de Hebreos en la serie, y ahí se va viendo, por ejemplo, la apostasía, que la apostasía en aquel tiempo era simplemente que cristianos, judíos cristianos que habían abrazado la fe, simplemente empezaban a marchar hacia atrás porque empezaban a tener dudas, empezaban a creer que bueno, esto no es lo mío, creo que me equivoqué, creo que no debí renunciar a mi judaísmo, y simplemente se apartaban. Y la advertencia era, no marches hacia atrás, no pierdas la fe, mantente firme, sigue creyendo en Cristo. Entonces, ¿qué era la identidad cristiana en ese momento? La identidad de los judíos era creer en Cristo, era lo que los representaba, era lo que los reflejaba. Y ellos estaban dudando de todo esto, estaban abandonando. La idea de identidad entonces es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. ¿Qué es la marca distintiva de un cristiano? Lo tenemos en la Escritura. Sin embargo, muchos en aquel tiempo se estaban equivocando, se estaban confundiendo y estaban marchando hacia atrás. No es muy diferente a lo que ocurre hoy en día. Nuestro parámetro, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad es Cristo. ¿Amén? Y eso lo tenemos en las Escrituras. Lastimosamente, hoy en día estamos viendo cómo el cristianismo se está fusionando con otras cosas. Se está mezclando con otras cosas. Se está diluyendo. El cristianismo muchas veces se está romantizando incluso. Se instaló, por ejemplo, en el cristianismo en muchos lugares el buenismo. Todo es bueno,
Todo es Dios es amor y dejamos de lado todo lo que Dios tiene que llamar tajantemente pecado como pecado. Entonces, bueno, ya que Dios es amor, bueno, puedo vivir pecando, no pasa nada porque Dios me perdona, Dios me ama y etcétera. Entonces, estamos diluyendo, estamos confundiendo. Y al igual que en el primer siglo, un autor escribió poniendo énfasis en quién es Cristo, en este tiempo nosotros tenemos que afirmar también quién es Cristo en nuestra vida, qué es la palabra de Dios en nuestra vida, para evitar confundirnos con ciertas voces que pretenden desviarnos del camino, que pretenden hacer de nosotros otra religión más, que no tiene poder, que no tiene presencia, que no tiene identidad, una palabra muy venida a moda en estos días, ¿no? Me identifico como tal, me identifico como tal, me identifico como tal. Todos se identifican como algo. Nadie se identifica como un propio ser humano. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando? Esas confusiones incluso están llegando a la iglesia. El día, creo, martes pasado hablábamos un poco de lo que está ocurriendo en algunas iglesias, cuando hacíamos una reflexión el día martes pasado. Que incluso hay grupos cristianos o iglesias que hacen shows musicales en el altar, que arman discotecas en el altar, que hacen el baile del caño en el altar. Hay. O pastores que se disfrazan de superhéroes. Hasta había uno que se disfrazaba de Chapulín Colorado. Entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Hacia dónde estamos diluyendo la gracia de Dios? ¿Hacia dónde estamos diluyendo el poder de Dios? ¿Hacia dónde nos estamos desviando? Hebreos marca que nosotros debemos enfocarnos en Dios. Que la palabra de Dios dice, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y nosotros no tenemos por qué cambiar eso. Debemos seguir creyendo en el Dios del ayer, en el Dios de hoy, en el Dios de siempre, porque sigue siendo el mismo. Ese personaje, predicador, que escribió en el primer siglo, casi a las finales del primer siglo, este sermón de Hebreos, tiene implicancia para nosotros hoy. Es muy importante que sepamos esto. Es muy importante que lo entendamos. Entonces, incluso hoy en día tenemos, como decía, muchos paralelismos entre el antiguo tiempo y este tiempo. Tenemos voces que se levantan haciendo ruido, tenemos ciertas características del primer siglo el día de hoy. Voces, ruidos, confusión social, confusión religiosa, desánimo, apatía, desinterés, sincretismo y un largo etcétera. Se va confundiendo, se va perdiendo la esencia del cristianismo y es lo que debemos cuidar, de no permitir, de no dejar que eso ocurra, que debemos volver, así como Hebreos menciona, a poner los ojos en el Señor, creer en Él y aceptar lo que Él dice. Hoy, lastimosamente, también hoy en día tenemos cristianos que dicen creer en Cristo, pero que no aceptan todo lo que la Escritura dice. O sea, buscan y aceptan lo que les viene bien, lo que les acomoda. Cuando hay una reprimenda, no, esto no lo acepto. Cuando hay una exhortación, no, esto no lo acepto. Cuando hay cualquier otra cosa que incomoda, simplemente lo dejo de lado. E incluso la misma figura de Jesucristo pretende ser diluida, pretende ser transformada. Si nos cambian el concepto de quién es Cristo, nos cambian todo nuestro entendimiento, nuestra cosmovisión de quién es Dios y de qué es el cristianismo. Por ejemplo, voy a avanzar un poco más. Nuestra identidad de Cristo, debemos entender esto. Hay individuos hoy en día que tratan de redefinir quién es Cristo. Te voy a leer algunos casos. Dan conceptos o adjetivos totalmente alejados de la verdad bíblica. Por ejemplo, he leído unas situaciones donde se lo compara a Jesús, escucha esto, como un sedicioso, como un revoltoso. No, Jesús era un revoltoso. Aparte de lo que ya conocemos, no, Jesús era un gran maestro, Jesús era un gran filósofo, pero otros dicen Jesús era un sedicioso, Jesús era un marginal, Jesús era un disidente, un estoico. Esto es más interesante y más doloroso. Jesús era un subversivo, Jesús era un insurgente, Jesús era un revolucionario, era un socialista, era un comunista, era un anarquista. Gente que no conociendo la Biblia, que no conociendo quién es Dios, se lanza ligeramente, libremente, a adjetivizar a Jesucristo, dando a entender cosas que no son ciertas, que no son verdad. Y eso debería exaltar a nosotros, no generarnos bronca, pero sí tener el celo de decir, ese no es Jesucristo, ese no es el Jesucristo que se describe en la Biblia. Jesucristo es otra persona, Jesucristo es otra manifestación, no es un anarquista, no es un sedicioso, no es lo que acabamos de leer. En otros casos se romantiza a Jesucristo a tal modo que Él es puro amor y nunca se molesta, nunca se enoja, nunca te va a llamar la atención, vive como quieras, total Él te ama. Tampoco es la figura de Jesucristo.
Jesucristo es lo que la Biblia nos menciona y no debemos movernos de ahí. Entonces, tiempos de confusión religiosa requieren defensores, aunque anónimos, como el caso del autor de Hebreos, pero sólidos y firmes en sus convicciones, que planten bandera defendiendo claramente quién es Cristo, defendiendo qué es la verdad, definiendo claramente quién es Cristo. Debemos entender eso. Y en nuestros tiempos, donde se ha deteriorado el sentido de identidad, sea personal o colectiva, es importante volver a refrescar y poner énfasis en nuestra identidad cristiana, nuestra identidad bíblica, cómo lo define la Biblia y no cómo lo definen otros actores de la sociedad, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, es inevitable tener que mencionarlo, eh, esta tendencia de estos muchachos que andan disfrazándose de animalitos, y yo soy T, dicen, ¿verdad? Y se ha vuelto, lo voy a poner entre comillas, una moda, una tendencia. Y se van allá, por ejemplo, su lugar favorito se ha vuelto el barrio chino, porque hay abundancia de gente andando. Y bueno, la gente se aglomera alrededor de ellos para ver lo que hacen o qué dicen o qué sé yo, ¿no? Yo me defino como lobo gris del Sahara. Yo me defino como gato montés de los Himalayas. Y se pone la mascarita. Digo, ¿qué nos ha pasado como sociedad? ¿Dónde quedó los principios, los valores? ¿Qué nos está ocurriendo a nosotros? No te sorprenda, ¿por qué digo esto? Y no es importante, ya pasará. ¿Sabe? Lo mismo decíamos hace unos años atrás cuando se manifestaban estos chicos del arco iris, pero luego fueron haciéndose masa crítica, luego se politizaron, luego por ahí un político oportunista les dio leyes y derechos, y luego te marchan y te hacen destrozos, y luego ahora ya tenemos la marcha del orgullo. Y no te sorprende de aquí mañana más tarde también aparezca un oportunista y quiera darle leyes, quiera darles lo que necesitan, que empiecen a promulgar leyes para que les pongan, qué sé yo, areneros en los baños públicos, porque claro, son gatos, hay que darles su cajita de arena, ¿no? Y cosas así. Un país del norte, al sur de Estados Unidos, que habla español, ya están analizando la idea de generar una ley de protección a los T. Imagínate. Entonces es una cosa seria. No es para tomarlo a la ligera. No irnos tampoco al otro extremo, porque también está saliendo dentro del mundo cristiano el primer T de la historia, Nabucodonosor. No nos precipitemos a esas cosas. Nabucodonosor no fue el primer T de la historia. ¿Sí? El caso es muy diferente. Hay que analizar la situación en nuestro afán de querer ser defensa de la verdad. Tampoco patinemos mal. Seamos cuidadosos, seamos prudentes. Pero sí tengamos claro, conozcamos la escritura, conozcamos la verdad del Evangelio. Entonces, acompañe un momento a Romanos 21 y 22, como para definir esto. Romanos 21 y 22. Romanos 1, 21 y 22. Vea lo que dice respecto a estas tendencias que están saliendo. Si llegaron, dirán amén. ¿Está? Romanos 1, 21 y 22. Leemos ahí y dice, déjenme que encuentre el número, tan chiquito acá lo tengo. Pues, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, profesando ser inteligentes, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué más dice? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Me siento gato, me siento perro, me siento esto, me siento los cuadrúpedos. Reptiles. En Japón hay una chica que se disfraza de culebra. ¿Puedes entender eso? Y va rectando en las calles. No es broma. Se disfraza de serpiente y va rectando por las calles. Reptiles. Lo dice la Biblia. Lo que sorprende es que se haya manifestado ahora. Pero la Biblia ya nos avisa de esto. Apartarse de Dios genera esto. Apartarse de ciertos principios lógicos generan todo esto. Y eso puede generar mucho mal. Bien, vamos cerrando. ¿Qué nos dice la Biblia sobre Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo para nosotros? Debemos entender esto y vamos cerrando con esto. La Biblia menciona que Jesús, muy aparte de que se diga que es anarquista, que es socialista, que es sedicioso, lo que fuera, la Biblia nos define en cuanto a su identidad y naturaleza,
Jesús es el Hijo de Dios, es Hijo de hombre, Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Él es el verbo de vida, Jesús es el primogénito de toda la creación. En cuanto a su misión, en cuanto a su oficio, Jesús es el Cordero de Dios, nuestro sumo sacerdote, Él es el buen pastor que dio su vida por nosotros, es la luz del mundo, es lo que dice la Biblia respecto de Jesús, es nuestro pan de vida. En cuanto a su autoridad, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es Alfa y Omega, León de la tribu de Judá, la piedra angular o fundamental en la cual se basa toda nuestra fe. Entonces, debemos enfocarnos nuevamente, iglesia, en quién es Dios. Debemos volver a las bases. Debemos centrarnos en lo que la Biblia dice, no en lo que las otras voces dicen. Es importante que nosotros refresquemos cuál es nuestra identidad en Cristo, cuál es nuestra razón de ser, por qué razón Dios nos rescató. Precisamente para no andar de repente, si no hubiéramos sido rescatados, también estuviéramos disfrazándonos de algún animalito o haciendo cualquier otra cosa, quizá peor, no lo sabemos. Pero qué bueno que Dios nos rescató. Pero la tarea no termina ahí. Jesús nos encomendó una tarea, que es llevar este evangelio de salvación precisamente a aquellos que por confundirse, por no entender lo que es la vida, lo que es la Biblia, lo que es Dios, andan haciendo cosas que a algunos les genera risa, a otros les genera vergüenza, a otros les genera empatía, a otros les genera cualquier otro sentimiento. No nos desenfoquemos. Dios nos llama a vivir en Él. Dios nos llama a estar enfocados en Él, a desearlo a Él, con todo lo que la Escritura dice, tanto lo bueno como lo malo, lo que nos gusta como lo que no nos gusta. Pues la intención de Dios es afirmarnos. ¿Queda claro? La intención de Dios es sostenernos. La intención de Dios es que sigamos firmes hasta el fin de los tiempos. Esa es la idea. Si bien hay mucho material que he expuesto, es bastante largo el tema, he tenido que dejar mucho en el tintero y aún así el tiempo que nos ha extendido. La reflexión final es esta. Consideremos nuestro caminar en Cristo. Consideremos nuestra funcionalidad en Cristo. Consideremos que no estamos por una casualidad. Que el desánimo no nos invada y simplemente vengamos por cumplir, porque necesito de Dios un domingo nada más. ¿Sí? Volvamos a nuestras bases, volvamos a nuestros fundamentos. Como en el primer siglo había mucho desánimo y la sociedad presionaba para que los judíos abandonen la fe, en este tiempo también hay mucho ruido social pretendiendo sacarnos de nuestro fundamento, pretendiendo sacarnos de nuestro enfoque. Basta que nosotros miremos hacia un lado, ya es suficiente para el enemigo, ¿sí? Porque nos quiere, sigue abrazando una religión. El diablo no quiere sacarte de tu religión cristiana, simplemente quiere tenerte sin poder, sin fuego, sin gracia, que seas un fariseo más. Veíamos ayer la serie, ¿no? Uno de los capítulos, Nicodemo, un tipo muy correcto, muy religioso, lo llamaban para exorcizar y todo, pero estaba muerto, hablando espiritualmente. Muy religioso, muy correcto, pero un religioso. No había vida en él, no había impacto en él. Había ido a hacer un exorcismo, no le funcionó. Pero cuando vio a la mujer andando, quería saber qué pasó. Para empalmar luego la historia bíblica de que Nicodemo va a buscar a escondidas a Jesús. Pero debemos nosotros pensar en esto, iglesia, que Dios nos está llamando a ser fieles, a perseverar, a no desmayar, a no dejar que esto nos distraiga, a que no dejemos apagar el fuego que hay en nosotros, ¿sí? Debemos entender esto, nuestra identidad es Cristo, insisto en eso. Nunca nos olvidemos de eso. Nuestra identidad es Cristo. Y pase lo que pase, nosotros nos mantenemos firmes. Debemos seguir juntos como familia, en la fe, obviamente, pero siempre mirando hacia adelante, siempre caminando por la senda correcta, dejando de no distraernos con aquello. No significa ignorarlo, hay que estar atento a todo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios precisamente es rescatar a aquellas personas que están perdidas en sus delitos y pecados. ¿Se va entendiendo? Bueno, entonces con esto vamos cerrando. Les invito por favor a ponerse en pie porque vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todo esto. El tema es muy extenso. Debemos recordar siempre esto, nunca lo olvide. Usted le pertenece a Cristo y su identidad es Cristo. ¿Está claro? Nunca se olvide de eso. Nunca se distraiga con otra cosa. Démosle gracias a Dios que por su misericordia nos rescató. Quizás en este tiempo nosotros no estuviésemos disfrazándonos de animalito, pero estuviéramos haciendo algo en oculto, quizá peor. ¿Está? Oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, como lo hiciste a los hebreos en el primer siglo, que tú eres Dios soberano y que tú no has cambiado.
que eres el creador y quien sustenta todas las cosas, que nos creaste a nosotros y también nos sustentas, que nos trajiste a tu luz admirable y por esa gracia podemos caminar. Perdona si hemos equivocado el camino, perdona si nos hemos desanimado, perdona si nos hemos distraído con tantas cosas, con tantas voces, con tanto ruido, sea político o religioso. Perdona si en este caminar nos hemos desanimado y hemos pensado que no vale la pena. Perdona si cada vez que te hemos dicho, bueno, ¿para qué sirve seguir caminando? Y no hemos escuchado respuesta, Señor, ayúdanos a seguir creyendo en ti, a seguir firmes en ti, a seguir considerando que tú eres Dios soberano, quien sustenta todo y que nos sostienes. Y en el nombre de Jesús te damos la gloria, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y bueno.